Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Les habla Pablo Jiménez, exhortándole a que prediquemos. Le doy la bienvenida a este podcast dedicado a la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Esperamos que el tema que tenemos para el día de hoy sea de gran edificación a su vida. Quizá usted se haya sorprendido de escuchar este versículo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, en los Salmos. Porque por lo regular, cuando pensamos en ese texto, ¿en qué pensamos? En la cruz de Jesús. Esta es una de las frases que Jesús dice, de las últimas 7 frases que Jesús dice desde la cruz. Es una frase muy conocida, pero quizá la mayor parte de nosotros no comprendemos que es parte de un salmo. Se cree que Jesús no solamente dijo esa frase, sino que recitó completo el salmo desde la cruz. Y por eso yo quisiera que hoy nosotros exploráramos el mensaje de ese salmo para ver qué es lo que Dios tiene que decirnos en este nuevo año a todos nosotros, a todas nosotras. El libro de los Salmos es un libro muy especial dentro de la Biblia. Es el libro más largo de toda la Biblia porque tiene 150 capítulos. Yo sé que no estamos acostumbrados a pensar en capítulos, sino Salmo 1, Salmo 2, Salmo 3. No, rara vez decimos el capítulo 40 de los Salmos. Sin embargo, en realidad son capítulos y es el libro más largo de toda la Biblia. ¿Qué son los Salmos? Bueno, los Salmos son poemas y canciones. Poemas y canciones. Se cree que la mayor parte de los Salmos tenían música. Y a veces cuando usted lee la parte de arriba de los Salmos, tiene como unas instrucciones al cantor principal y a veces habla de como el canto de las palomas. O sea, que probablemente esas son las tonadas que llevaban los Salmos, pero se han perdido. Nosotros nos hemos inventado tonadas nuevas, ¿verdad? Y nosotros cantamos salmos, pero esas tonadas originales, esas músicas originales se perdieron. Y claro está, cuando usted tiene música con letra y se pierde la música, lo que le queda es el poema. Y por eso los salmos son poemas. ¿Para qué eran usados? Eran usados para alabar a Dios, eran usados en el servicio a Dios, pero eran usados tanto a nivel personal como comunitario. Usted podía orar los salmos en privado, pero también lo podía hacer en comunidad. Los salmos se cantaban en diversos momentos. Por ejemplo, cuando usted va a la Biblia, a partir del Salmo 120 en adelante, encuentra lo que se llama los salmos de las subidas o los salmos de ascensión. Esos son parte de los salmos que la gente cantaba cuando iba peregrinando a Jerusalén. Por eso es que usted tiene el Salmo 125 que habla de los montes de Sión, porque la gente se estaba acercando a esos montes de Sión. Por eso usted tiene el Salmo 121 que dice: alzaré mis ojos a los montes, porque ellos iban caminando hacia Jerusalén. También se usaban en el templo y eventualmente se usaron también en la sinagoga. Hay varios tipos de salmos. Los 3 tipos principales son los himnos, los salmos de acción de gracias y los salmos de lamentación. Los himnos son salmos que son pura alabanza de principio a fin, como el Salmo 100, ¿verdad? Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Por lo tanto, usted ve que es pura alabanza. Es alabanza de principio a fin. No hay otra cosa más que alabanza en ese salmo. Sin embargo, en los salmos de acción de gracias hay alabanza, pero se recuerda un evento triste del cual Dios nos libró. Por ejemplo, el Salmo 116 dice: amo a Jehová, pues ha oído mi voz
y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. O sea, el salmista estuvo pasando por angustia y Dios le escuchó. Y por eso él dice, amo a Jehová. ¿Por qué? Porque me escuchó. Sin embargo, casi la tercera parte de los salmos son salmos de queja, salmos de lamentación, salmos donde en los primeros versículos usted encuentra un grito de desesperación. El salmista presenta a Dios sus quejas. El salmista presenta a Dios sus temores. Nosotros, los seres humanos, podemos padecer varios tipos de dolor. Yo estoy seguro que algunos de nosotros aquí tenemos dolores crónicos, ¿verdad? Sobre todo cuando usted va pasando, ¿verdad?, de las 50.000 millas. Le empiezan a doler cosas que usted no sabía que tenía. Esos dolores son horribles, sobre todo cuando una persona tiene dolor crónico por la artritis. Pero hay otro dolor que los seres humanos podemos sufrir, que es un dolor existencial. Es un dolor emocional y se llama la angustia. Donde a usted no le duele nada físicamente, pero le duele la vida. Y es un dolor que es real. La angustia es algo real. No es algo que usted está imaginando. Usted verdaderamente se siente en dolor. Y uno de los gritos de angustia más grandes que hay en toda la Biblia es precisamente ese versículo inicial del Salmo 22, que dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. La queja principal del salmista es que Dios no escucha sus oraciones. Ahora bien, en cierto nivel el salmista sabe que eso no es cierto. El salmista sabe que Dios lo escuchó. Pero como no hay una respuesta inmediata, el salmista dice, no me estás escuchando. Clamo a ti y no respondes. El salmista está hablando de una de las experiencias espirituales más terribles que puede pasar un ser humano. Y es el silencio de Dios. Es cuando usted ora y Dios no responde. Es cuando usted presenta su clamor y Dios no le habla. Y usted lee la Biblia y no encuentra mensaje. Es como si usted no encontrara una respuesta. El silencio de Dios es algo horrible que se puede experimentar en varios momentos de la vida. Pero sobre todo en momentos de crisis, cuando usted está esperando que Dios hable, que Dios obre, que Dios haga, ese silencio es ensordecedor. A pesar de esto, yo le dije que en cierto nivel el salmista sabe quién es Dios. Y por eso, a pesar de que está en angustia, tiene un poquito de esperanza. El salmista conoce el carácter de Dios porque sabe que Dios es santo y sabe que Dios habita en las alabanzas de su pueblo y sabe que en el pasado Dios ha contestado las oraciones y por eso está seguro de que en algún momento Dios va a contestar. Por eso dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados.
Pero a pesar de ese destello de esperanza, el salmista no ha terminado de presentar sus quejas ante Dios. Porque la mayor parte de nosotros no tenemos una queja ante Dios, tenemos una lista. Y en los próximos versículos, del 6 en adelante, él habla de que tiene enemigos y que los enemigos lo maltratan y lo hacen sentir inhumano, lo deshumanizan. Él se siente como si fuera un gusano y no como si fuera un ser humano. Y una de las cosas que hacen nuestros enemigos es que nos ningunean, nos invisibilizan, hablan de nosotros como si no existiéramos, nos minimizan, nos colocan en la oscuridad. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Aún se burlan de la fe del salmista. Pero el salmista tiene fe y él sabe que Dios es su creador. Y por eso en el versículo 11 le dice: no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. No te alejes de mí, no te alejes de mí, no te alejes de mí, dice el salmista. ¿Por qué? Porque lo único que puede contrarrestar la angustia es la presencia de Dios en nuestra vida. Por eso le dice: aunque la angustia está cerca, no te alejes de mí. Una de las cosas más terribles que podemos hacer en los momentos de crisis es alejarnos de Dios. Porque si nos alejamos de Dios, nos vamos a alejar de aquel que es el único que tiene una respuesta definitiva. El salmista, a pesar de que tiene enemigos y enemigos fuertes, ¿qué es lo que hace? Persevera en la fe. Y usted está diciendo: pero se está quejando delante de Dios. Sí, pero está orando. El salmista tiene tanta fe en Dios que puede pelear con él, que puede decirle: Señor, ¿dónde tú estás? Hay una relación. Y por eso es que el salmista está demandando: Señor, ven en mi auxilio, no te alejes de mí. Porque en la hora mala el salmista está buscando de Dios. Y en nosotros, que vamos a pasar horas malas, todos nosotros las vamos a pasar, tenemos que saber que hay que buscar de Dios en el momento de dolor. No es el momento de alejarnos. Es momento de acercarnos a su trono y a su presencia. Y usted me va a decir: pero hermano Pablo, es que usted no conoce mis problemas. Pero mire lo que nos dice el salmista. Él tenía enemigos que los compara con animales salvajes que lo quieren destruir. ¿Y qué dice? Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán, me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se desconyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Siente que la vida se le escapa como el agua se nos escapa entre los dedos. Siente que su corazón se derrite como se derrite la cera. Siente la boca seca, se le pega la lengua al paladar. Se siente como un tiesto, que es barro seco.
Y tenemos todos estos textos que ahora cuando los leemos, los relacionamos con Cristo Jesús. Horadaron mis manos y mis pies, repartieron entre sí mis vestidos. Porque eso hicieron con nuestro Maestro. Esta es una confesión de debilidad, clara y directa. Pero es precisamente en el momento de la debilidad donde nosotros podemos ser fuertes. La Biblia nos lo dice en 2 de Corintios, porque Dios se glorifica en la debilidad del ser humano. Y cuando soy débil es que soy fuerte. Por eso Él dice, mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Si mis enemigos me rodean, si mis enemigos me atacan, si mis enemigos parecen animales salvajes, pero Dios tiene más poder que mis enemigos. Dios tiene más poder que mis adversarios. Dios puede librar nuestra alma. Dios es nuestra fortaleza. Por eso el salmista dice, Señor, no te alejes de mí. No te alejes de mí. Los salmos de lamentación, como les dije, comienzan con quejas, con expresiones de temor, pero se caracterizan porque van del lamento a la alabanza. El salmista no se queda en el dolor, no se queda estacionado en los fracasos, sino que el salmista se proyecta al futuro con esperanza. En vez de ver el pasado y quedarse mirando al pasado, comienza a ver al futuro, porque siente que Dios tiene futuro para él. Y por eso, a partir del versículo 22, ¿sabe lo que encontramos? Alabanza, y alabanza, y alabanza, y alabanza, y alabanza, y alabanza al Dios que vive en medio de la alabanza. Si bien en un momento el salmista dijo, Dios se olvidó de mí, y enfrentó el terrible silencio divino, no se quedó varado en la angustia, no se quedó estacionado en el dolor. El salmista sabe que aunque no sintamos a Dios en este momento, Dios no está lejos de nosotros. Aunque pensemos que Dios no nos escucha, Dios nos está escuchando. Aunque tengamos el temor de que Dios esté en silencio, Dios está hablando, Dios está obrando, Dios está haciendo. Y Dios va a intervenir en el momento oportuno. Y nosotros tenemos que recordar la historia bíblica, la historia del pasado, nuestro propio testimonio. ¿Cuántas veces Dios nos ha librado? ¿Cuántas veces Dios nos ha bendecido? Pues el Dios que lo hizo en el pasado, lo va a hacer en el presente y lo va a hacer en el futuro. Este es un mensaje que tenemos que recordar en principio de año. Esto de nosotros contar los años y los días y tener un momento de decir volvemos a empezar es importante en términos emocionales y psicológicos. Tenemos que cerrar el año pasado porque tenemos que cerrar el pasado y tenemos que abrirnos al futuro porque lo que viene es el futuro. No nos podemos quedar mirando atrás. Tenemos que movernos hacia adelante con esperanza. Y esa esperanza se demuestra en la alabanza a Dios. Cuando el salmista dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle. Glorificadle, descendencia toda de Jacob. Y temerle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Ese es el Dios a que nosotros le servimos.
aquel que se acerca a la persona que está en angustia para librarla, para bendecirla. Él no esconde su rostro de nuestro dolor. Y cuando nosotros comenzamos a alabar a Dios, ocurre un fenómeno importante, y es que otras personas empiezan a alabar a Dios con nosotros. Porque la alabanza a Dios es contagiosa. Y por eso el salmista no se queda en la alabanza individual, sino que llama a toda la congregación a alabar a Dios. Todo el pueblo de Dios debe glorificarle. Todo el pueblo de Dios debe confesar que hay gloria divina. Que Dios mostró su gloria en el pasado y que Dios lo va a hacer en el futuro. El mismo Dios que no menospreció a los esclavos de Egipto, no menosprecia a la persona que hoy está sufriendo. El mismo Dios que libró en el pasado, quiere liberar en el presente y en el futuro. Y esa liberación no es solamente para los hijos de Israel, es para toda la humanidad. Es para toda la humanidad. Esto lo podemos ver en los versículos que dicen: de ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino y Él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de Él todos los que descienden al polvo. Aún el que no puede conservar la vida a su propia alma, la posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que Él hizo esto. Esta es palabra de Dios. Esta es palabra de Dios. Noten el alcance universal del texto. El salmista, que comienza hablando de las referencias al templo de Jerusalén, a eso se refiere cuando dice que va a pagar votos. Cuando una persona pagaba votos, lo que hacía era que daba dinero para que otras personas pudieran ofrecer sacrificios en el templo de Jerusalén. De ahí él empieza a hablar de una manera universal. Afirma que gente de todos los confines de la tierra alabarán a Dios y que todas las familias de las naciones publicarán su grandeza. ¿Y por qué todos los pueblos le alabarán? Porque el versículo 28 dice que Él es el Rey de todas las naciones. Dice que de Jehová es el reino y Él regirá a las naciones. El Salmo nos incluye. El Salmo nos exhorta a alabarle. Y es interesante, en una iglesia hispana en los Estados Unidos, donde tenemos gente de tantos países, gente de tantas naciones, la Biblia nos dice que de todas las familias de las naciones debemos alabar a Dios. Y más aún, el texto nos dice en el versículo 29 que hasta los que se postran y descienden al polvo y no conservan la vida, aún las personas que mueren, alabarán a Dios. Eso nos recuerda Filipenses 2, ¿recuerdan? Cuando habla de Jesucristo y dice que en un momento toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se doblará ante Jesucristo y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Esto nos recuerda Apocalipsis 20, cuando aún la muerte entrega a sus muertos para ser juzgados. Y esto nos recuerda la resurrección de Jesús, que venció la muerte, que la muerte no lo pudo agarrar, no lo pudo limitar. Y por eso nosotros alabamos al Señor. La belleza de este salmo es innegable. Aunque comienza con una queja, como comienzan muchas de nuestras oraciones, termina con palabras de alabanza y de esperanza.
Y es fácil ver por qué este salmo es tan importante en los evangelios. Y por qué la iglesia leyó en este salmo la experiencia de Jesús. Y por qué Jesús lo cita desde la cruz. Porque la enseñanza del salmo es clara. En lugar de quedarnos atados al dolor del ayer, Dios nos llama a confiar en Él y a caminar hacia el futuro con esperanza. Todo ser humano tiene que tomar una decisión. Usted puede vivir esclavo del pasado y de sus temores, o puede ser libre en Cristo y moverse al futuro que Dios tiene para usted con esperanza. Hoy Dios le está llamando a usted, me está llamando a mí, está llamando a todas las personas que nos ven a dejar atrás el dolor del pasado, tomar la mano de Dios y caminar hacia el futuro con esperanza. El apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento, siendo autor de muchas de las cartas que hay allí, escribió una carta preciosa a la iglesia en Filipos, a los filipenses, y dijo algo que resume la enseñanza de este salmo. Hermanos, hermanas, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Les habla una vez más Pablo Jiménez. Deseo darle las gracias por escuchar este podcast. Si desea escuchar o ver algunas grabaciones adicionales, estas son las opciones. Suscríbase a Prediquemos por medio de iTunes o de su aplicación favorita para descargar audio desde el Internet. Si ha disfrutado de este programa, le ruego que deje una valorización positiva del mismo, ya que eso ayudará a que otras personas puedan encontrar nuestro podcast. Visite nuestra página en el Internet drpablojimenez.com. Allí encontrará centenares de documentos en texto, audio y vídeo relacionados a la predicación, la teología pastoral y el liderazgo cristiano. El acceso a todos estos documentos es completamente gratuito. En YouTube, acceda a mi canal, que también se llama Dr. Pablo Jiménez. Allí hay más de 800 vídeos de sermones, conferencias y además algo de música cristiana. En las redes sociales me consigue utilizando el mismo nombre, Dr. Pablo Jiménez. En particular, puede encontrarme en Twitter, Facebook, LinkedIn, Tumblr y también en Instagram, entre otras redes. Y si desea comprar algunos de mis libros, tales como Principios de Predicación o Predicación en el siglo XXI, tiene dos opciones. La primera es ir a la sección de libros en mi página drpablojimenez.com. La otra es ir directamente a amazon.com y colocar mi nombre, Pablo Jiménez, en el buscador. Ha sido mi placer tenerle en este podcast. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.